Bienvenido a su programa La Verdad en Jesucristo. Una pregunta que quiero hacer a aquellos que escuchan este mensaje. ¿Existen contradicciones en la Sagrada Escritura? Vamos a mostrar por lo menos unos 3 ejemplos que claramente pueden ilustrar que en la palabra de Dios no hay ninguna contradicción. Existen simplemente exposiciones inspiradas por medio de su Santo Espíritu hacia los profetas y apóstoles de aquellos días, de manera que es misterio. Por lo tanto, Dios la revela a quien Él quiera revelarla. Y es necesario, obviamente, que el hombre o mujer que estudia la palabra se humille. Escrito está en la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece la vida eterna. Por lo tanto, hay que escudriñarla, es necesario estudiarla. El estudiarla no con lo que yo quiera comprender o sacar de ella, sino permitiendo que el mismo Espíritu de Dios sea mi guía, pero conforme a lo que está escrito, no saliéndome de la Escritura. Quiero mostrarle un ejemplo. En el libro de Juan capítulo 1, en el verso 18, un texto muy conocido dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. En el Antiguo Testamento podemos encontrar en el libro de Éxodo 24 que Moisés, Abiú y otros profetas que habían en el lugar vieron al Señor. En el libro de Jueces también estaba Manoa junto a su mujer, donde también tuvo la oportunidad de ver a Dios, y la mujer de Manoa le contestó diciendo: moriremos. Manoa le dijo: no, no hemos muerto. Génesis capítulo 30 también se encontró Jacob en Peniel, donde la Escritura revela que cara a cara vio a Dios y su alma fue preservada. Muchos pensarán un momento que hay una contradicción. No hay ninguna contradicción, sino que el Señor permite que le vean de la siguiente manera, podemos entenderlo. En el libro de Juan, en el mismo texto que leí, Juan 1:18 dice: nadie a Dios le ha visto. Sin embargo, Juan 6:46 dice lo siguiente. Juan 6:46 dice la palabra: no que alguno haya visto al Padre. No es que alguien no le haya visto, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Dios tiene que venir sobre él y estar en él para poder permitir que éste pueda verle. Y no solamente los ejemplos y los versos que recién mencioné, sino también en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar la cita, por ejemplo, de Esteban en Hechos capítulo 7, en el verso 55. Mire lo que dice, recién lo que leí comparado con Juan 6:46 y este texto, que es necesario que esté Dios sobre él, el Espíritu de Dios sobre él, para que así pueda preservar su vida y no morir, como la experiencia que tuvo Manoa y su mujer, como también Jacob, que su alma fue preservada y no murió. Así dice el texto. Así dice el texto. Mi alma fue preservada y no morí cuando Jacob tuvo la experiencia de ver a Dios cara a cara. Así que mire lo que acontece aquí. Esteban dice la palabra 7:55 de los Hechos, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí está, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y no solamente Esteban. Aquí, ¿por qué Esteban pudo verle? Porque estaba el Espíritu de Dios en él, el cual es Dios mismo. En Apocalipsis capítulo 4, desde el verso 2 dice, Juan el apóstol hablando, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis 4, verso 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado en el trono. Así que podemos ver que Juan, el apóstol Juan, Esteban, Jacob, Manoa y su mujer, Moisés, Abiú, entre otros profetas, vieron a Dios, pero es necesario que Dios esté sobre él y en él para poder entender que sí es posible verle. Ahora, ver a Dios en toda su plenitud, si Dios no está en esa persona, lo más probable es que no viva para contarlo. Así que no hay contradicción en los textos. Nadie ha visto al Señor jamás estando en una condición de carne, sin que Dios lo autorice o sin que Dios venga sobre él. Esta persona puede morir. Otra de las
muchas contradicciones que también existe, es que muchos expresan la palabra murió Dios en la cruz. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Esa es una pregunta bastante importante tenerlo claro. Vámonos al libro de Primera de Juan 3:16 y luego lo vamos a comparar con Juan 3:16, que es un verso también muy conocido. Primera de Juan 3:16 dice algo muy similar comparado con lo que dice Juan 3:16. Leo, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él, está hablando de Dios, puso su vida por nosotros. Ahora, dice su vida, de su propiedad. ¿De qué está hablando cuando dice su vida, de su propiedad? ¿Dios fue el que murió? Dios es el Espíritu eterno, por lo tanto Dios no muere. Lo describe la palabra como el alfa y omega, que no tiene principio ni fin, o sea, no conoce la muerte porque Él ha existido desde siempre, por los siglos de los siglos y la eternidad. Ahora, el hecho de que diga que puso su vida porque en Él está la vida, de Él emana la vida, es hablando textualmente del Hijo. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su vida, su Hijo, igual como dice 1 de Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Su Hijo, su vida. El Hijo es la representación del holocausto, del sacrificio, porque se presentaban holocaustos y sacrificios antiguamente según la ley para poder pagar los pecados, para pagar los pecados de aquella ocasión. Pero hoy en día ya no podemos pagar los pecados con esa clase de sacrificio, sino que su Hijo unigénito, esa carne, ese sacrificio, ese holocausto, pagó el pecado de la humanidad para que pudiésemos tener la alternativa de entrar al lugar santísimo. Este que es el sumo sacerdote lo hizo. No hay contradicción en el texto. El hecho de que la palabra nos enseña que este Hijo fue el que murió, no fue Dios que murió en la cruz, sino que el Hijo fue el que murió, el sacrificio. Dios se manifestó en carne. Esto lo podemos encontrar registrado en 1 de Timoteo 3:16, donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Colosenses capítulo 2 en el verso 9 también expresa lo siguiente, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. En Él, en Cristo, en ese cuerpo estaba toda la deidad de Dios. Por lo tanto, estando toda la deidad de Dios, obviamente nunca pecó. Toda la deidad de Dios caminó sobre las aguas, mostró prodigios y proezas que ningún hombre pudo haber demostrado jamás. El texto, cuando también habla Jesús en Getsemaní hacia el Padre, es un ejemplo para usted y para mí, donde establece y enseña que no se haga mi voluntad, sino la tuya, o sea, que no se haga la voluntad de la carne. Porque Romanos 1, en el verso 3, dice que el Hijo es aquel que proviene del linaje de David según la carne. El Hijo es la carne y el Espíritu eterno, el cual es Dios, estaba dentro de esa carne. Esa carne fue la que murió en la cruz, no el Espíritu eterno que estaba dentro de él. Así que tenemos que tener esto bastante claro. Zacarías capítulo 3, uno de los ejemplos precisos que quería tomar referente a la comparación de la carne hablando con Dios, el Hijo hablando con el Espíritu, la carne hablando con el Espíritu eterno, para que quede como ejemplo. Mire cómo aquí el Señor nos enseña. Zacarías 3 en el verso 2 dice, el Señor a Satanás le dijo, que el Señor te reprenda. El Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. ¿De quién está hablando? De nada más que él mismo. Él mismo se hace referencia a él mismo, porque él mismo sabe que tiene toda la autoridad. Lo puede leer, Zacarías capítulo 3, en el verso 2. El Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. No va a poder llamar a ningún otro porque no hay autoridad, solamente que nada más en Él. Él es el que tiene toda la autoridad. Quiero hacer otra breve ya comparación, porque este es un video corto del cual quiero compartir para que podamos entender que en las Escrituras no existe ninguna contradicción. Por mucho tiempo se hace o se habla de estas enseñanzas de los ángeles que estuvieron en la tierra y tuvieron intimidad con las mujeres, tergiversando Génesis capítulo 6 desde el verso 1 en adelante, desde el verso 2 más bien. Dice, y viendo los hijos